Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mundo con Anaí desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, tanto tiempo y tantas cosas que han pasado en tanto tiempo, Sí, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente un poco del tema del acuerdo de los granos, pero también de la incidencia que este acuerdo de los granos y el tema de los granos y de las materias primas tiene en África, ¿no? Y un poquito va a rozar un poquito América Latina también, ¿no? Pero bueno, me parece que este tema es un tema global y sí. fruto de la emergencia del conflicto bélico en Ucrania y de esta nueva, digamos, contienda que pareciera que hay entre este tándem de, digamos, de los Estados Unidos y Europa y Rusia, ¿no? Muy interesante, hablando de Rusia y África, la cumbre que se hizo en San Claro. Petersburgo entre Rusia y 49 países africanos. De 53 asistieron 49 líderes, presidentes, vicepresidentes, y era el segundo que se hacía, no recuerdo el primero cuándo fue. Pero la verdad es que tiene una trascendencia, tiene y tendrá, porque está habiendo una concatenación de hechos, empezando por empezando por el discurso que dio un muchacho capitán militar de 34 años llamado, acá lo estoy leyendo, Ibrahim Traoré. La verdad que dio vuelta al mundo, ahí lo llamaban como el nuevo Chávez de África, y un discurso antiimperialista, anticolonialista, y la verdad que trasciende lo que está pasando. Él es de Burkina Faso, trasciende y se conecta con lo que está pasando en Níger, en Mali, también en Argelia. Argelia, que acaba de decir que ellos no se van a quedar sin hacer nada si atacan a Níger. Y realmente, aparte, uno empieza como a recordar que el colonialismo no se terminó. Vos sabés que No una de se las cosas terminó. interesantes, Anaí, en esa reunión, que son pequeños detalles, pero como el diablo vive en los detalles, dice el Claro. refrán, uno de los primeros ministros de uno de los países africanos mostró el transporte en el cual los llevaban a Sí, los sí. primeros en Rusia, ¿no? Que eran unos vehículos grandes, como corresponde a un primer mandatario de un país, ¿no? Y cuando fuimos a Inglaterra, a los funerales de la reina, nos metieron en un ómnibus. Es una vergüenza, pero bueno, como son africanos, parece que está bien para los europeos eso, ¿no? Pero además, por ejemplo, en relación con Francia, todavía ellos, en el año 1945, el general de Gaulle creó el franco, que era Ujú. una moneda para, lo decían así, una moneda para que se conecten en las colonias, y ellos todavía siguen, muchos de los países africanos, siguen pagando un impuesto colonial a Francia en el año Altísimo. 2023. Ujú. Entonces, ¿cómo no los van a tratar así si son... Es la relación de la que hablaba Lacan, amo y esclavo. Es así. Qué bien que Sí, colocaste esto porque no es casual que después de la cumbre en San Petersburgo entre los países de África y Rusia empezaran a aparecer este tipo de cosas. Ya esto tiene su inicio, vamos a recordarlo, Anaí, no nos vamos a ir muy atrás en la historia, pero esto tiene su inicio en Libia cuando lo asesinan a Gaddafi, cuando tal cual. fue la señora Clinton, que después fue candidata a presidente, la señora Clinton y dijo, vine, vi y murió. O sea, parafraseando una frase romana, vine, vi y vencí. Y se reía, que fue el día que lo asesinaron, el día que ella llegó a Libia. Y Libia era el país más avanzado y Sí. Libia estaba pensando hacer una moneda común panafricana para hacer los intercambios, evitando tanto el euro como el dólar, y eso le costó la vida, ¿no? O sea, y en este momento que también se está pensando un poco lo mismo, es bueno recordar ese que fue el punto de partida, porque de ahí en más comenzó una desestabilización en África y una desestabilización generalizada a través de grupos islámicos yihadistas, que están recibiendo en este momento muchas de las armas que Ucrania no consigue controlar, que son enviadas por Occidente. El 30% dice que de las entregas de armas de Europa y de Estados Unidos, principalmente de Europa, llegan al frente de lucha entre Ucrania y Rusia y el resto se pierden en el contrabando. Viste que Israel dijo que no quería apoyar porque las armas iban a llegar a los grupos extremistas contra Sí. Israel, ¿no? Vos sabés que hablando de ese tema, es importante
también hablar, porque acá es toda una concatenación de hechos importantes, Ujú, que en sí, sí. Níger hay una base militar norteamericana de 1.100 soldados y además dos bases francesas. La excusa de que estén ahí no es por el uranio ni el oro, no vayan a pensar, no, 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 no. El- Proteger a los africanos del supuesto terrorismo, que ahora parece que está muy cercano al 41, lo que dicen 41% del yihadismo está ahí cerca de África. Por supuesto que eso no es así, porque sabemos quién formó los movimientos terroristas y a dónde van, como decís vos, a dónde van a parar todo el armamento que llega a Ucrania y de Ucrania se dispara a través del mundo y está. Varios líderes africanos dijeron que hay armas, encontraron armas ucranianas ahí en África. Si nos volvemos un poquito a la cumbre, Rusia-África, donde Putin fue muy generoso y condonó la deuda de 20.000, 22.000 millones de euros a los países africanos más pobres, además de la entrega entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano, ¿no? Pero también recordemos, para gente por ahí que no sabe, el acuerdo que hubo el año pasado, en julio, un acuerdo medio coordinado por Turquía entre Ucrania y Rusia para que pasen los granos por el Mar Negro, ¿no? Parece que ahí Ujú. tendríamos que agregar algo, por qué se hizo, qué pasó, porque se rompió. Putin acaba de decir que si en 3 meses no se restablece bajo las condiciones que Rusia había pedido, que justamente el objetivo era que los granos lleguen a los países pobres, pero parece que entre el 75 y el 80% de los granos están distribuidos por los países más ricos de Europa. Lamentablemente muchos de ellos en las barrigas de los cerdos españoles, porque sirven más que nada para hacer ración animal. Sí, Entonces, y tal poco cual. llega a lo que era su destino, que era Así África, ¿no? para nada. Una cosa que me gustaría dejar claro de ese acuerdo, Anaí, que como muy bien colocaste, tenía, digamos, obligaciones para ambas partes, ¿no? Tanto para Rusia como para Occidente, vamos a decir así, que era la siguiente. Rusia dejaba pasar los granos ucranianos, pero también iban a dejar salir los granos rusos, Sí, iban a sí, levantar las restricciones del sistema SWIFT, algunos bancos rusos que trabajan justamente con los granos, que exportan granos, y también iban a dejar salir los fertilizantes, iban a levantar las restricciones a la salida de los fertilizantes rusos. Ninguna de estas cosas fueron cumplidas por Europa. Turquía, el lunes primero, pidió nuevamente que se respetaran las exigencias de Rusia porque era lo combinado. Cuando dos partes tienen obligaciones recíprocas, una no cumple, la otra tiene el derecho de no cumplir. Esto también es un principio del derecho internacional, ¿no, Anaí? sí, no, claro, pero ya sabemos que quiénes respetan y quiénes no. Acá no se respeta ningún tratado internacional. Vos sabés que ahora que estás comentando, en realidad, claro, hubo dos tratados. El segundo era para que se saquen o se liberen las sanciones contra los granos rusos. Pero qué Claro. casualidad, porque no se habla mucho de eso, ¿no? No, y se vende la retórica siguiente, porque vos fíjate, dice así la retórica de Occidente. Rusia rompe el acuerdo de los granos y Rusia bombardea los puertos de Ucrania, en Odessa, que era donde salían los granos. Lo Sí, que pasa es que en el medio hubo un bombardeo a un puente de Crimea. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. El también bombardeo de los puertos fue no lo mencionan. represalia de guerra contra el bombardeo del puente. Pero, viste, esa parte también se la guarda. Sí, no, ellos parece que son lo que se llama la memoria selectiva, tratando de no de un poco contar lo positivo de la cumbre. Ahí este joven que yo mencioné, el joven capitán de Burkina Faso, mencionó las conexiones que tenía la Unión Soviética, que luchó contra los nazis, y cómo ellos también están luchando contra los colonialistas norteamericanos, franceses. Y hablando de eso, bueno, yo creo que Macron tendría que pensarlo muy bien si van a invadir o a quién van a mandar para invadir, porque ya ahí los vecinos de Níger dijeron que los van a ayudar y si llegan a atacar a Níger, ellos también se van a ver envueltos en una guerra defendiendo a Níger. Estaban hablando sobre formar una asociación africana, porque también hay que decir que hay toda una
son como más de 7 países que responden a los intereses occidentales, ¿no? Empezando por Nigeria y Senegal. Hablando de Ujú, sí, sí. Senegal, hay una revuelta en las calles porque tuvieron a un opositor del gobierno de ideología de izquierda, así que la gente está bastante furiosa y peleando en las calles. Yo creo que Interesante, quemando banderas francesas en las calles en Senegal. sí, y aparecen banderas rusas ahí en los Ujú, pueblos, en sí, sí. Mali, también en Chad se nacionalizó la Exxon, digamos, creo que en realidad retomó sus luchas revolucionarias, porque ahí sabemos que no es que las luchas empezaron ahora, grandes líderes pero fueron la mayoría asesinados. Además de lo que mencionamos, algo del uranio y del oro, que bueno, Níger directamente digamos, canceló el envío de uranio a Francia y de oro a Estados Unidos. Estaba leyendo que también se está, bueno, que se les viene abajo el proyecto de había un plan de hacer un gasoducto que justamente pasara por Níger, llegara a Nigeria y de ahí enviar el gas a Europa. Bueno, ya sabemos lo que está pasando, que rechazaron el gas ruso y pagan 3 o 4 veces más el gas licuado a Estados Unidos. Pero este gasoducto, que recorrería una buena porción del territorio africano, bueno, ahora con el tema de Níger se paralizó. Así que yo creo, y otra cosa interesante, vos sabés que escuchando esta mañana a Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ellos todavía no están llamando golpe de Estado en Níger, ¿eh? Y le preguntaron, dijo, bueno, había que ver. Claro, habría que ver porque tienen miedo que le corten también todas las reservas de minerales, eso es el habría que ver. Ahí se olvidó de su amistad con Macron. Es interesante, Manaí, como para ir cerrando esto. Vos empezaste hablando de relaciones de colonialismo Sí, y cómo esas relaciones de colonialismo, cuando uno ve los números fríos, saltan a la luz, ¿no? Porque, por ejemplo, el 70% de Francia tiene energía eléctrica que sale de las usinas nucleares. Dicen los números más conservadores que entre el 15 y el 20% del uranio viene de Níger y después de otros países. Puede ser más. Estamos en épocas de mentiras y de falsas verdades. ¿Sabes cuál es la cantidad de gente que no tiene electricidad en Níger? En Níger, perdón, el ¿cuál? 80%. Sí. 28% de esa gente es analfabeta. 53 años es la expectativa de vida de la gente de Níger porque trabajan en las minas, tanto de oro como de uranio, y realmente, bueno, eso es realmente el colonialismo. Cuando uno ve esos números, y que África y América Latina son fuentes de explotación y de extracción de materias primas. Por eso ahora que ellos necesitan las materias primas para hacer su supuesta renovación energética verde, no dependiendo de los hidrocarburos, como muy bien vos dijiste, no dependiendo de Rusia geopolíticamente, vienen desesperados a querer hacer acuerdos con América Latina y con África, pero no entienden que África y América Latina tienen una posición muy, pero muy diferente, pareciera por el momento, ¿no? Y eso es muy interesante y habla un poco de los nuevos tiempos, ¿no, Anaí? Sí, parece que a Estados Unidos y Francia en este caso, pero la mayoría de Europa, les cuesta mucho aceptar que el mundo ya no es el mismo. Que la gente se hartó, está en las calles y muchos están con las banderas rusas y gritando viva Putin. Bueno, si no lo quieren ver, van a tener que ir a un analista, porque realmente es una negación de que el mundo ya no es el mismo y la gente no está dispuesta a seguir soportando semejantes niveles de abuso. Anaí, siempre es un gusto hablar contigo. Esperemos que no pase Sí, tanto tiempo para el próximo encuentro. Te agradecemos muchísimo. no, gracias a vos y bueno, ya seguiremos porque el mundo está dando vueltas vertiginosamente.